La paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, apreciados, queridos hermanos. Bienvenidos a la parte 2 del estudio de Ezequiel capítulo 4. Reanudaremos nuestro estudio ahora profundizando en el desenlace de esta admirable profecía que Dios le reveló al profeta Ezequiel. Ya hemos visto en nuestro estudio anterior cómo Dios predijo el surgimiento de la Reforma Protestante y la restauración de esos cimientos de muchas generaciones que habían sido pisoteados por el cuerno pequeño, levantando un número de reformadores a través de las edades para que éstos pudiesen ser los portadores de la luz y pudiesen así restaurar estas verdades que habían sido olvidadas o habían sido ocultas a la vista del pueblo por parte del poder papal. Hermanos queridos, es impresionante cómo Dios a través de la inspiración reveló cada movimiento en la historia, tanto de la iglesia como del mundo. No nos quepa ni la menor duda que cada acontecimiento que acontece alrededor de nuestro mundo, tanto en la historia pasada como en el presente y en el cercano futuro, todo ha sido predicho por las Santas Escrituras. Dios lo ha predicho de una manera precisa, con el fin de que su pueblo no esté en oscuridad, entienda dónde está parado, entienda de dónde viene y entienda para dónde va. Quisiera compartir con ustedes una cita inspirada que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 158. Dice la inspiración: la reforma no terminó como muchos lo creen al concluir la vida de Lutero. Tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón. Pero él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Desde aquel tiempo hasta hoy y sin interrupción, nuevas luces han brillado sobre las Escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer. Hay una filosofía dentro de las filas del adventismo, y es que Dios ya no tiene más luz, que lo último que había de recibirse era la verdad del sábado y del santuario, y ahí terminó todo. Pero eso no es lo que la inspiración nos está diciendo. La inspiración nos está diciendo que Dios, con el pasar de los tiempos, tiene luz más que va a ser revelada, tiene luz que debe ser transmitida al pueblo de Dios. Cada uno de los reformadores de la historia jugó un papel importante en la historia de nuestra iglesia. Cada uno fue una antorcha que trajo iluminación a los pies de aquellos justos que iban caminando por el sendero de este mundo. Pero eso no quitaba de que nueva luz, nueva iluminación no pudiese venir por delante para poder continuar iluminando el camino que nos quedaba o que nos resta para llegar al fin de la historia de este mundo. Así es de que, mis queridos hermanos, hoy vamos a avanzar en la segunda parte de Ezequiel capítulo 4. Vamos a ver de forma impresionante la obra final que Dios va a realizar en favor de su iglesia. Vamos a ver el séptimo grano que debe de venir, y ese séptimo grano hará una obra formidable, no solamente en la iglesia de Dios, sino en el mundo entero. Vamos a ver que a través de ese séptimo grano que Dios iba a proveer la obra final de la salvación, el evangelio finalmente iba a cumplir su propósito final de poder traer a la salvación a todos aquellos que deben de ser salvos. Con esto en mente, mis queridos hermanos, le invito a que comparta este video con todos aquellos hermanos que desean conocer la verdad a través de la Biblia y del espíritu de profecía, para que puedan así unirse y puedan ver este estudio que es la continuación de la parte 1 del libro de Ezequiel capítulo 4. Voy a invitarles a ir de rodillas, a pedirle a Dios la bendición y a rogarle que Él sea el que nos guíe en este estudio, en esta hora. Vamos a orar. Querido y eterno Dios, te alabamos, le glorificamos, le agradecemos por todas las buenas obras y misericordias que usted ha hecho con nosotros. Le rogamos, mi Dios, que por favor nos bendiga, nos guíe, nos ayude y nos permita, Padre Celestial,
poder comprender la verdad preciosa que usted ha enviado para iluminar nuestro camino. Le rogamos, Padre Celestial, que por favor se quede con nosotros, sea, Señor, propicio de cada alma sincera que está en busca de la verdad y que quiere llegar a conocer el camino que lleva a la vida eterna. Por favor, Padre eterno, quédese con nosotros. Acompáñenos en este formidable estudio. En el nombre de Jesucristo le suplicamos y le rogamos todas estas cosas. Amén. Ya hemos cubierto, mis queridos hermanos, la historia desde el año 1500, con el surgimiento de Martín Lutero trayendo la justificación por la fe, luego viniendo la verdad del Espíritu Santo, luego viniendo la verdad de la gracia que la trajo la Iglesia Metodista, luego viniendo la verdad del bautismo traída por la Iglesia Bautista, y luego vino también la verdad del santuario traída por Guillermo Miller. Y finalmente vino la sexta reformadora, que en este caso es la hermana Elena Harmon de White. Con la hermana White, Dios hace algo diferente. Dios no solamente la unge como reformadora, sino que también la unge como profeta. Ahora vamos a ver por qué Dios unge a la hermana White adicional, no solamente como reformadora, sino como profeta en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la profecía de Ezequiel capítulo 4, versículo 9, nos dice algo interesante. Prestemos mucha atención. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan. En esta escena de la profecía tenemos o trae a colación la revelación una vasija. La vasija es el recipiente donde todos estos granos tenían que ser puestos. Y como producto de la mezcla de estos granos iba a formarse el pan. Dice la inspiración que el pan iba a ser semejante al pan de cebada. Y entonces puede venir a nuestra mente la pregunta: ¿por qué no fue el pan como el trigo? ¿O pan como habas? ¿O pan como de lentejas? ¿O pan como de millo? ¿Pan como de avena? ¿Por qué tuvo que ser pan de cebada? Bueno, recuerden que la cebada representa la verdad del Espíritu Santo. Y el hecho que la inspiración diga que a pesar de que se juntaron todos los granos que describe Ezequiel 4, versículo 9, y al final lo que se produjo es pan de cebada, indica que el pan, es decir, que cada alimento, cada cereal, cada verdad fue traída única y exclusivamente por intervención del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que por iluminación levantó a cada uno de los reformadores y puso las verdades pertinentes que correspondían a cada uno de estos cereales. Lo cierto es que al final de todo este proceso, el Señor dice: pon todos estos granos en una vasija. Y en esta vasija especial se va a producir pan como pan de cebada. La vasija, mis queridos hermanos, obviamente representa algo. Y el hecho es de que en 1844, cuando la verdad del sábado llega a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, finalmente los 6 cereales están completos. Evidentemente entonces, esos 6 cereales solamente se podrían encontrar en un lugar donde desde ahí emanaría para el mundo entero. Ese lugar es la vasija. Y como el único lugar donde fueron puestos estas 6 verdades al final ya de 1844, el único lugar donde usted podría encontrarlos y de donde iba a emanar el alimento para el mundo es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es evidente entonces que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es esa vasija donde todas esas verdades fueron colocadas con el propósito de alimentar el mundo. Todas esas verdades fueron colocadas ahí por intervención directa del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, es decir, la cebada, la que hizo que todas estas verdades pudiesen florecer en el mundo a través de los reformadores. Y a partir de 1844, la verdad iba a ser proclamada, declarada a través del pueblo adventista del Séptimo Día. Dios reconocería
a partir de 1844 a la Iglesia Adventista del Séptimo Día como la única iglesia verdadera que Dios tiene en este mundo, la única iglesia verdadera visible delante de las naciones, puesto que era la única que contenía todas estas verdades que fundamentan la iglesia cristiana apostólica. El problema no viene ahí, el problema viene después, porque las Escrituras nos reveló un acontecimiento triste en la obra final de este proceso restaurador. Es decir, ya las verdades habían sido restauradas. Dios podría estar listo para ponerle fin a toda esta historia de este mundo de pecado. Pero sucedió algo imprevisible, algo triste que pudiésemos llamarle. El libro de Ezequiel capítulo 4 versículo 12 dice: y loco serás a vista de ellos al fuego de excremento humano. ¿Qué es lo que iba a pasar mientras están en la vasija? Lo que iba a acontecer es que la mano humana se iba a meter. Esto denota que a pesar del esfuerzo de Dios de restaurar en plenitud las verdades del cristianismo, la mano humana contaminó la verdad con filosofías y fábulas engañosas, mientras se almacenaban en la vasija, es decir, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta obra latente la podemos ver de una manera muy específica en el año 1888, cuando la mano humana se reveló en su plenitud de cómo se estaba metiendo en los asuntos doctrinales, en las creencias doctrinales de la iglesia cristiana, es decir, reveladas a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así es de que en 1888 encontramos el fuego cruzado. El pueblo adventista del Séptimo Día se rebela contra Dios y rechaza el Espíritu Santo, sí, la cebada, ese pan de cebada. Rechaza el Espíritu Santo y aún más mandan al exilio a Elena de White después de 1888 por el simple hecho de haber respaldado el mensaje traído por el Espíritu Santo en ese año. Mensajes Selectos, volumen 1, página 276, dice la inspiración: la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Wagoners y Young. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria. Es decir, la mano humana intervino, la rebeldía de la iglesia en recibir el mensaje que debía ser proclamado a toda la tierra. Esto, mis queridos hermanos, la descalificó en el instante para continuar la reforma emprendida noblemente por Lutero. Ahora Dios cortaría la revelación por un tiempo determinado. ¿Y cuánto es este tiempo determinado? ¿Cuáles iban a ser las consecuencias de esta rebeldía del pueblo adventista en el año 1888? La respuesta es que en Ezequiel capítulo 4 versículo 6 nos dice que hay un periodo extendido de tiempo a causa de la rebeldía del pueblo de Dios. En el libro de Ezequiel 4:6 dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Es decir, la Escritura nos dice de que después de este periodo de los 390 días que terminaban en el año 1890, iba a venir un siguiente periodo, y este siguiente periodo era de 40 días. 40 días iba a pasar el pueblo de Dios acostado sobre su lado derecho. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿por qué sobre su lado derecho? ¿Y qué tiene que ver esto con los 40 días? Recuerden que el mensajero había estado durante 390 días comiendo pan de tiempo en tiempo y había estado acostado a su lado izquierdo. El lado izquierdo permite que la digestión pueda fluir de la forma correcta y pueda evacuar para que así pueda entrar más alimento. El hecho ahora que debe de acostarse a su lado derecho, y la profecía no nos dice que haya más alimento
durante esos 40 días, quiere decir que esto indica que iban a ser 40 días proféticos, es decir, 40 años de ayuno que el mensajero y la iglesia tenía que cruzar. Por eso tenía que acostarse hacia su lado derecho, porque al lado derecho no hay digestión y por consiguiente, si no hay digestión es porque no hay comida entrando por la boca. Eso indica que la iglesia entraría en un periodo donde tendría que ayunar, haciendo una connotación directa a los 40 días que generalmente Dios ha hecho a lo largo de la historia para preparar a los mensajeros, a los hijos de Dios, para cumplir una formidable misión. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Moisés. Lo mandó 40 años allá al desierto de Madián y allá lo preparó, alejado de todo el bienestar que había recibido durante su vida. Y después de 40 años, él fue visitado por Dios una vez más para poder ir a cumplir la misión que Dios le había encomendado. El caso de Cristo de la misma forma. Estuvo 40 días en el desierto, alejado de todo y privado de alimento. Y después de esos 40 días, Cristo volvió a Galilea lleno del Espíritu Santo para emprender su ministerio. Así lo mismo ocurrió con Elías. Lo mismo ocurrió con muchos mensajeros del Señor. El número 40 denota preparación, denota ayuno. Pues en este caso, la iglesia fue sometida a ayuno durante 40 días proféticos, 40 años, no porque era fiel, sino por rebelde, sino por haberle afrontado al poder de Dios. Pero después de estos 40 días, Dios una vez más volvería a visitar la iglesia y volvería a proveer alimento, para que a su vez este alimento pueda ser transmitido a aquellos al cual el Señor va a llamar para cumplir la última misión en este mundo. Por eso es que el hecho que debía acostarse a su lado derecho significa que este periodo sería un periodo de reposo digestivo, sería un periodo de no alimento, un periodo de ayuno. En Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 625, la sierva de Dios nos confirma en el año 1890, que es cuando recibió esta instrucción, nos dice lo siguiente: Dios me ha autorizado para deciros que ningún otro rayo de luz, es decir, ninguna verdad más, resplandecerá por medio de los testimonios sobre vuestra senda, hasta que hagáis uso práctico de la luz que haya sido dada. Todos sabemos que la sierva de Dios, después de 1888, fue mandada al exilio a Australia durante 10 años, con el único fin de quitársela de en medio allá en los Estados Unidos, para que no siguiera presionando en relación a estas preciosas revelaciones que Dios había enviado y que habían sido rechazadas. Pues ella les manda decir y les dice: miren, Dios me ha dicho que ningún rayo más de luz iluminará vuestra senda. No habrá más verdad. Por eso es que vamos a ver que a partir del año 1890 no hubo ninguna otra verdad revelada como había sido durante los últimos 40 años. Dios no iba a revelar más luz adicional al pueblo adventista del séptimo día, a excepción de testimonios específicos y personales que ella iba a hacer a personas e individuos específicos, pero no verdades colectivamente para que pudiesen ser dadas al pueblo, verdades reveladoras como la verdad del sábado, como la verdad de la reforma pro salud, como la verdad del santuario, como la verdad de la inmortalidad del alma, como la verdad de la justificación por la fe, etc. Dios no iba a mandar ningún rayo de luz. Esa fue la instrucción que ella dio en el año 1890. Esta sentencia, mis queridos hermanos, vino como resultado de rechazar el mensaje del cielo en 1888. Dios no estaría dispuesto a enviar más verdades con el fin de que la iglesia los rechazara
como lo habían hecho 2 años antes. De esta manera pasarían 40 años sobre la iglesia que no tendría más luz adicional para continuar el recorrido de la reforma protestante. Y esto no termina ahí. En el año 1890, la hermana White recibe la revelación de la profecía de la llegada de Elías a la iglesia adventista del séptimo día. La hermana White conocía y entendía de que la iglesia estaba cambiando de dirección, estaba siguiendo al mundo y al líder del mundo en lugar de seguir a Cristo, su jefe. Por eso es que en el año 1890 Dios le revela la venida del profeta Elías a la iglesia adventista del séptimo día, en un tiempo futuro. Es decir, Dios le revela a la hermana White de que un profeta adicional habría de venir, y este sería el profeta Elías. Esta profecía la podemos encontrar en Testimonios para Ministros en la página 475. Es más, si usted quiere saber más de este tema del profeta Elías, pida en los comentarios: necesito el video del profeta Elías que había de venir, para yo poderle dar el enlace de este estudio maravilloso. Pero hoy vamos a leer la cita donde predice la sierva de Dios en el año 1890 la venida del profeta Elías. Testimonios para Ministros, página 475. La sierva de Dios dice: la profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y mire lo que dice: alguien, no alguienes, no un grupo de personas, alguien, singularmente, alguien ha de venir con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando él aparezca, los hombres posiblemente le dirán: eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la debida manera, déjame decirte cómo debes enseñar tu mensaje. ¿Qué es lo que está diciendo la inspiración? Alguien había de venir con el espíritu y el poder de Elías, pero ¿iba a ser aceptado en la iglesia? La inspiración dice que no. Dice que le iban a criticar, le iban a decir que no estaba interpretando las escrituras de la debida manera. Es decir, lo iban a acusar de interpretar erróneamente las escrituras y le iban a querer enseñar cómo dar su mensaje. Quiere decir que este profeta iba a traer 2 propósitos. 1, dar un mensaje a la iglesia de Dios, y 2, dar la interpretación correcta de las escrituras. Y vuelvo a decir, si te interesa saber más de esta profecía, pídelo en los comentarios para dejarte el enlace ahí en los comentarios de este video. Así es de que, mis queridos hermanos, esta profecía fue dada en el año 1890 y se cumpliría en un tiempo futuro. Por eso es que la inspiración se introduce diciendo: la profecía debe cumplirse. No se había cumplido todavía. Todavía necesitaba cumplirse esta profecía en particular. Ahora observemos algo interesante, mis queridos. Fíjense que el profeta que Dios predice que debe de ser enviado es el profeta Elías. Ahora observe algo interesante. Dios elige al profeta Elías. No elige a Jeremías, ni a Isaías, ni a Joel, ni a ningún otro profeta. Elige al profeta Elías. Y el espíritu de Elías debe de tomar a alguien, dice la inspiración, para que vaya y dé la interpretación correcta de las escrituras y dé un mensaje a la iglesia de Dios. ¿Por qué Dios elige a Elías? Es decir, el espíritu de Elías, y no el espíritu de Isaías o el espíritu de Jeremías. ¿Por qué específicamente elige el espíritu de Elías? Recuerde que Elías se caracterizó por ser un reformador intrépido, es decir, un reformador comprometido, y no tenía ningún temor en expresar la voluntad de Dios para con su pueblo, para amonestar el pecado que estaba cometiendo Israel. Recuerde también que cuando Elías aparece en la historia, el primer Elías, el pueblo estaba lleno
de baalitas, es decir, llenos de falsos profetas, llenos de falsos sacerdotes que estaban y habían tomado el control del pueblo. Por eso es que el espíritu de Elías era un espíritu intrépido, dispuesto a confrontar toda una avalancha de apóstatas. También dice la Escritura que Elías aparece en un tiempo de grande apostasía, es decir, de apostasía terrible dentro del pueblo de Dios que había minado todos los rincones de la iglesia. Su llegada denotaba una gran reforma que se tenía que emprender en favor de la iglesia para restaurar la adoración verdadera. También es a Elías al que se le revela que hay 7,000 fieles dentro del pueblo de Israel que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Estos 7,000, juntamente con Elías, deberían emprender y profundizar la reforma en el seno de la iglesia, es decir, en el seno de la iglesia judía. Por eso es, hermanos queridos, que vamos a ver de que el hecho de que la sierva de Dios haya recibido una revelación de que el espíritu de Elías debe de venir en una persona en el futuro del tiempo de ellos, esto denota que una gran reforma en vista estaba siendo predicha por la inspiración y que esta reforma tenía que ser emprendida por este reformador. Una reforma que tenía que darse en medio de una grande apostasía que la iglesia de Dios iba a estar sufriendo en este periodo de tiempo. También denota que este Elías recibiría la misión y la revelación de Dios para identificar a estos fieles que no han doblado sus rodillas ante Baal y que van a estar subsistiendo en medio de esta interminable apostasía en la iglesia de Dios. Los 7,000 que se describen en el tipo son la tipología de los 144,000, un número completo de miles que el Señor va a levantar en el tiempo del fin y que por el mensaje de Elías deben recibir el sello del Dios vivo. Entonces, mis queridos hermanos, lo que se avecina es una reforma en vista, es decir, lo que tenemos delante de nosotros es una reforma que tenía que ser emprendida sí o sí en la iglesia de Dios. Así como Elías emprendió la reforma en el seno del pueblo de Dios en el tiempo de Israel, este tercer Elías tenía que emprender la reforma en el seno del pueblo de Dios, es decir, dentro del pueblo adventista del séptimo día. Por eso es que Evento de los Últimos Días, página 173, la inspiración nos dice: en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Y como todos sabemos que la reforma no puede venir si no hay una verdad por medio que la promueva, es evidente entonces de que esta reforma que la sierva de Dios ve es precisamente la reforma que iba a emprender este profeta Elías, que describe Testimonios para Ministros en la página 475. Así es de que, mis hermanos queridos, lo que tenemos en vista es una gran reforma que solo se puede desarrollar en conexión con las verdades adicionales que necesitan ser reveladas a la iglesia de Dios. Verdades que serán esenciales para terminar la obra salvífica en el mundo. Por ello, una séptima semilla, una séptima verdad debe llegar a la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, el problema es que Ezequiel solamente habló de 6 semillas y ya están completas. Ya hemos descrito lo que representan estas 6 semillas. Entonces la pregunta es, ¿quién habló de la séptima semilla? Ponga mucha atención a partir de ahora. La séptima semilla la predice Cristo en Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Dice la inspiración: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido,
es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí Jesús nos está hablando de la semilla de mostaza. Ahora, la semilla de mostaza dice que es semejante, o más bien el reino es semejante a la semilla de mostaza. ¿Qué verdad entonces es la que revela la semilla de mostaza? La semilla de mostaza revela la verdad del reino. Es decir, la verdad del reino es la última y la séptima semilla que debía de venir a la iglesia. ¿Por qué decimos que es la última? Porque Mateos 24, versículo 14, nos dice que la verdad que va a traer el fin de este mundo es la verdad del reino. Por eso Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, la verdad del reino es la que trae el fin de este mundo. No es la verdad del sábado, mis queridos hermanos, sino la verdad del reino de Dios. Si usted está interesado en conocer la verdad del reino de Dios, que no es simplemente como se lo han contado, le pido que ponga en los comentarios, solicite todos los temas aquí en el comentario de este video para poder enviarle el enlace y usted pueda estudiar toda la verdad del reino, que créame, se va a sorprender y se va a maravillar que no es como usted lo ha entendido y cree haberlo entendido hasta este momento. Por eso, mis queridos hermanos, que la semilla de mostaza refleja la verdad que esta es decir, la verdad del reino de Dios llegando a la tierra, cumpliéndose aquella oración que Jesús dio allá en el libro de Mateo, cuando les dijo: cuando oréis, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Es decir, la verdad del reino está incluso transmitida en la oración modelo de Cristo, indicándonos a nosotros que debíamos orar para que ese reino pudiese venir a la tierra. Ese reino no es la segunda venida de Cristo. Por eso te pido, si quieres estudiar más de ese tema, ponlo aquí en los comentarios. Esta doctrina, mis queridos hermanos, no fue tratada por Ezequiel capítulo 4, en los 6 granos que se describen, porque Ezequiel trató con las doctrinas que iban a ser pisoteadas por el papado y contaminadas con excremento humano. La verdad del reino la trata exclusivamente Jesús y está envuelta en misterio. Esto es así porque la verdad del reino solo puede ser comprendida si de Dios le es dado, mis queridos hermanos. Por ello, observará que casi todas las parábolas que están ligadas a la verdad del reino empiezan con que el reino de los cielos es semejante a esto, el reino de los cielos es semejante a esto otro, el reino de los cielos es semejante a aquello. Es decir, casi la mayoría de parábolas está íntimamente relacionada con la verdad del reino. Y Jesús dijo algo interesante en relación a esto. Fue enfático al decir que no todos pueden comprender las parábolas. No son simples historias, mis queridos hermanos. Son misterios ligados a la verdad del reino. Y de ahí es el por qué es difícil de contaminar esta doctrina. Porque solo Dios puede dar a conocer esa verdad a quien Él quiere y a los que Él cree que deberán ser receptores de esta verdad. Los discípulos le hacen una pregunta al Señor Jesucristo en relación a el por qué Jesús hablaba en parábola. Miren lo que dice la inspiración. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Cuál fue la pregunta de los discípulos? La pregunta fue: ¿por qué nos hablas en parábolas a nosotros? Jesús les dice: porque a ustedes les es dado a saber los misterios del reino de Dios,
más a ellos no. No es que el Señor está siendo egoísta. Más adelante Él da las razones por qué a aquellos no. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que las parábolas esconden misterios del reino de Dios. Y estos misterios del reino de Dios solo pueden ser dados a aquellos del cual Dios cree conveniente dárselos. Así es de que, mis amados hermanos, aquí hay verdades impresionantes. Las parábolas no solo son historietas, no solo son reflexiones, son misterios del reino de Dios que quita el velo en relación al reino de Dios en este tiempo final de la historia. Ponga mucha atención. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, va a encontrar la historia de las 7 iglesias. A cada una de esas iglesias se le hace una promesa. Y hay una promesa que se le hace a la última iglesia, es decir, a la iglesia de la Odisea. Le dice a la iglesia de la Odisea que si vence, se va a sentar en el trono juntamente con él, así como él se ha sentado en el trono de su padre. Observe que la promesa, la recompensa que se le hace a la iglesia de la Odisea es el trono. Ahora, la inspiración dice que el trono envuelve la existencia de un reino. Si la iglesia de la Odisea va a recibir el trono, evidentemente es porque en el tiempo de la iglesia de la Odisea, el reino de Dios va a llegar a la tierra. Porque la existencia de un trono exige la existencia de un reino. Y si es esta iglesia la que recibe este trono, evidentemente es en su tiempo que el reino de Dios debe ser restaurado. Si bien es cierto, todos los salvos entrarán al reino de Dios, la iglesia de la Odisea, los que venzan y logren la victoria sobre el pecado, tendrán el privilegio de poder sentarse en el trono de Dios. Por eso es que a los 144,000 se les llama reyes y sacerdotes que están juntamente con el Cordero. Así es de que, mis queridos hermanos, encontramos que la verdad del reino es imprescindible para culminar esta obra. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, se nos hace la invitación de parte de Cristo que abramos nuestra puerta para poder así recibir este alimento espiritual, esta cena. Es más, Apocalipsis le llama a esta verdad la cena que debe ser consumida y que debe ser ingerida por la iglesia de la Odisea. Es la última verdad que Dios habría de enviar a la iglesia, es la verdad del reino. Ahora, ¿por qué razón a esta verdad se le llama la cena? Porque la cena es la última comida del día. Ahora, esto está en contexto de las 3 comidas del día. Por eso es que vamos a ver de que en la historia del mundo, de una manera alegórica, Dios ha enviado 3 comidas, 3 alimentos en 3 determinados tiempos. Y el primer tiempo es el que nos describe Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Ahí se nos dice de un Pentecostés, el Espíritu Santo yendo al mundo antediluviano. Se nos habla del Pentecostés del tiempo diluviano, es decir, del tiempo de Noé. Un Pentecostés, un derramamiento del Espíritu Santo a través de Noé, amonestando al mundo entero para que se preparen para el juicio inminente. Lo que sucede que en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18 al 20 es que Cristo en el Espíritu Santo fue al mundo antediluviano y les predicó a los antediluvianos, de la cual solamente 8 se salvaron, es decir, 8 fueron sellados para la salvación. Este fue el primer Pentecostés. El segundo Pentecostés está en Hechos 2, 1 al 4. Nuevamente, el Espíritu Santo de Cristo se derramó sobre la iglesia apostólica cristiana y por consiguiente, alrededor de 120 fueron ungidos con el poder del Espíritu Santo para dar la amonestación al mundo en ese tiempo. Y luego está el último Pentecostés, es decir, el Pentecostés final, que se describe en Joel 2, 28 al 29. En este último Pentecostés el Espíritu Santo se va a derramar en poder sobre el remanente final, que son 144,000. Y por eso vamos a observar que en el primer Pentecostés se derramó sobre 8 personas. Es decir, el Espíritu Santo tomó a 8 personas
y estas 8 personas amonestaron al mundo. Esto es el desayuno. Luego en el segundo Pentecostés se derramó sobre 120 y estos predicaron al mundo. Este es el almuerzo. Y luego en el Pentecostés final se ha de derramar finalmente sobre 144,000 y estos amonestarán al mundo. Este es lo que se le llama la cena. Es decir, la cena es la última comida del día y es la que cierra el ciclo antes de que la noche oscura y lóbrega llegue finalmente a este mundo. Así es de que, mis queridos hermanos, en conclusión, la semilla de Ezequiel 4 no es un símbolo de crecimiento del reino, sino de sobrevivencia, porque se dio en un momento de crisis. Estas semillas fueron restauradas en momentos de aflicción y de reconquista de la iglesia de Dios. Pero la semilla de Mateo capítulo 13 no es una verdad contaminada, es verdad viva que se multiplica, se siembra, crece, imparte vida y se expande hasta beneficiar a muchas personas. Por eso es que dice que las aves venían y hacían nido sobre ella, porque beneficiaba a multitudes de personas. Ezequiel 4 es la verdad bajo el cautiverio. Se come porque es sobrevivencia y disciplina en ese tiempo. Pero Mateo 13 es la verdad del reino en misión. Se siembra porque es expansión y vida y tiene el propósito de diezmar a todos los santos que han de ser salvos en esta tierra. Así es de que, mis queridos hermanos, tenemos las 7 semillas. Las 7 semillas que se describen en Ezequiel capítulo 4 y Mateo capítulo 13. 6 de ellas la describe Ezequiel y la última la describe Cristo, que no sería contaminada porque estaría envuelta en misterios. Es decir, solamente a aquellos de quien Dios le fuera dado se le iba a ser revelado. Ahora, mis hermanos, esta verdad del reino es la que habría de venir después de los 40 años de ayuno que la iglesia de Dios tendría que pasar desde el año 1890. Esta era la verdad que traería Elías y esta es la verdad que finalmente iba a sellar a los 144,000 para que recibieran el poder del Espíritu Santo y proclamarlo al mundo. Si este estudio te ayudó a entender el mensaje de uno de los capítulos más complicados de las Escrituras, como Ezequiel 4, te invito, mis queridos hermanos, que comparta este video. No se lo quede, compártalo con todos aquellos sinceros que están deseosos de conocer la verdad y que quieren entender estas profecías que son extrañas a la vista y pensamiento humano, pero son verdad presente que Dios ha revelado a través de los profetas. Dios te bendiga, Dios sea contigo y que la paz de Cristo inunde tu corazón siempre.